Muy buenas noches. Esta noche tenemos como invitado al doctor Ancísar Vila. Es un conversatorio muy interesante. Gracias por decir presente esta noche. Les damos gracias a Dios también por darnos la oportunidad de reunirnos. Y el doctor Ancísar Vila va a ser presentado por la doctora Consuelo Becerra. Consuelo, tiene usted la palabra. Gracias. Gracias, doña Nidia. Buenas noches para todos. Es un honor darle la bienvenida a este conversatorio sobre Colombia y su vibrante democracia, expuesto por el doctor Ancísar Villa Monsalve, a quien agradecemos su participación. El doctor Ancísar es colombiano, comunicador social, periodista y politólogo, especializado en mercadeo y en gerencia social. Ha realizado estudios complementarios en temas como ciencias del derecho para periodistas, trabajo en equipo y docencia universitaria. Ha ejercido el periodismo como gerente integral del portal nativo digital Quién y Qué y como director de programas en las cadenas de radio Caracol, RCN, Super y otras. Trabajó en televisión regional y nacional y fue director de programas de opinión y de noticieros, gerente de 2 programadoras de televisión. Ha sido columnista de prensa en diarios, revistas y portales digitales. Fue docente universitario durante 17 años. Vicerrector en 2 centros universitarios. Laboró en cargos administrativos en el Senado de Colombia. Actualmente se dedica a publicar análisis políticos en redes sociales y está culminando un proyecto de podcast sobre temas de poder, el cual aspira a tener pronto al aire. Adelante, doctora César, el auditorio es suyo. Qué bueno estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Muy cordial saludo a las damas. Estamos en el mes de marzo, que es un mes donde particularmente en Colombia se celebra con mucha efusividad a las damas, a las mujeres. Saludo también a los caballeros que nos estén acompañando. Y cuando hablo de Colombia, una vibrante democracia, pues es que aquí hay un menú interesantísimo como para uno conversar de muchos subtemas. ¿Por qué pienso yo que Colombia es una vibrante democracia? Miren, hay una derecha que yo denomino vegetativa y una izquierda activa. Ahí ya se marca una diferencia comportamental muy interesante y de alguna manera que explica de cierta manera el crecimiento que no era muy esperable de la izquierda colombiana. Y casi que uno puede pensar que la corrupción es una política de Estado. Y eso también marca todas las actuaciones de un gobierno que tiene demasiadas preguntas y muy pocas respuestas. Esa corrupción ha estado enquistada prácticamente en todos los entes oficiales, pero particularmente en la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo, en RTBC, que es quien maneja los medios de propaganda pública, y por ello, pues hay directivos del Congreso de la República, tanto expresidente de Senado como expresidente de Cámara de Representantes, y los ministros de Hacienda y ministros del Interior presos. Entonces, ahí uno va viendo lo particular de las elecciones en Colombia, cómo con ese panorama, sin embargo, la izquierda logra un muy importante resultado electoral. Tenemos un presidente que yo denomino un presidente versero y muy locuaz, con muy baja ejecución de su plan de desarrollo. Hay ministerios por debajo del 10% de ejecución y eso, por supuesto, que afecta la realidad y el bienestar, digamos, de todo el país. El presidente vive muy interesado en los problemas ajenos, se mete en todos los problemas que pueda tener el mundo, pero parece muy ausente de la problemática nacional. Y la problemática nacional cada día tiene una creciente preocupación
sobre todo en el plano de la seguridad, y no solamente de la seguridad en esa eterna guerra con guerrillas y paramilitares, sino en la seguridad ciudadana, la de la calle, la normal, que de alguna manera habíamos ganado. Tampoco estábamos en el cielo, pero sí se había mejorado ostensiblemente y ha vuelto a desmejorar ostensiblemente. Ustedes saben que hay una supuesta paz total, es la negociación o es el planteamiento que el gobierno nacional hizo desde el primer momento, pero está totalmente fracasada. Esa paz total lo que ha venido es potenciando a los bandidos y agrediendo a la fuerza pública. Potenciando a los bandidos porque hoy son más organizaciones, son más personas, están mejor armados y de alguna manera se burlan de lo que el gobierno les ofrece. Entonces, el gobierno de manera muy tardía está reaccionando a lo que él se da cuenta, lo que ya se está dando cuenta, que es simplemente la utilización de unas ventajas para aumentar su dominio en territorios que antes incluso no estaban. Como, como dice el experto del politólogo argentino O'Donnell, en Colombia hay muchas zonas marrón y él define las zonas marrón como esos lugares de un país o de un territorio en donde no hay supremacía del gobierno nacional. Y para él definir cómo es la supremacía del gobierno nacional, entonces él dice que debe haber un dominio territorial, que debe haber un dominio de las armas y que debe haber un dominio de la economía. Por ende, en territorios como en el sur del país, en parte del noroccidente y del nororiente, pues mandan organizaciones que son para estados, pequeños para estados. Hay una justicia especial para la paz que es muy selectiva, porque es muy ágil para condenar militares y casi que se dedica a acariciar forajidos. Solamente en los últimos 2 meses, para poner algún marco temporal, pues ha logrado que los abuelos exonerados por el presidente Santos de la cárcel y de las largas condenas, incluso reconozcan que sí hubo secuestro y que sí hubo violación de niños. Y sin embargo, ustedes lo saben muy bien, pueden ser condenados a máximo 8 años de prisión. Pero en el legislativo tenemos un Congreso, admítame una palabra coloquial, un Congreso pelietas, en donde hay poco control político, pero hay un juego de venganzas. Y ese juego de venganzas lo que hace es que la oposición pues no le apruebe los grandes proyectos al gobierno nacional y el gobierno nacional en venganza trata siempre de emitir, como lo acaba de hacer con una reforma sindical, de emitir decretos que seguramente revisados por la Corte Suprema después serán inconstitucionales, pero trata de a la brava meter sus reformas a como de lugar. Hay otro tema que es muy peligroso y que es muy cuestionable, y es que tanto ministros como funcionarios de alta categoría digo en el cargo, son de muy baja formación y tienen además muy bajo poder de maniobrabilidad. Entonces, independientemente de quienes estén de acuerdo con cómo se identifiquen las personas, si son hombres, mujeres, si son gays, si son lesbianas, si son, bueno, cualquier otro tipo de denominación, independientemente de eso, que de alguna manera todas las personas tienen el derecho a percibirse como ellas así lo entiendan, pues además, sin formación académica, sin formación intelectual, en cargos de muy alta responsabilidad, y no solamente en el país, sino en el exterior. Es decir, que en muchos lugares del mundo nuestra representación está en manos de gente que, por ejemplo, también se ha declarado consumidora de drogas, y no solamente en el pasado, sino en el presente. Entonces, para decirlo de alguna manera, se le ha bajado enormemente la categoría a los cargos públicos y de alguna manera quienes toda la vida hemos predicado
que los jóvenes, y eso le hemos dicho a nuestros hijos, deben prepararse para aspirar a manejar el Estado, las grandes empresas, el rumbo del país, pues pareciera que se nos acabó el discurso, que se nos deslegitimó el discurso por parte de la actuación del gobierno nacional. Ahora, tenemos un gran problema que lamentablemente no lo percibe uno en otros países ni de Latinoamérica ni del mundo, y es que tenemos una justicia exageradamente garantista y absolutamente lenta. Garantista porque la policía y los órganos de control tratan de hacer un enorme esfuerzo para para apresar a los bandidos, pero si no están en flagrancia y si no les comprueban que en ese momento casi que estaban cometiendo el delito, entonces los jueces de la República, valiéndose de lo que les dice la norma, vuelven a soltar a la calle a los bandidos que todo el mundo reconoce como tal, pero que simplemente por un impedimento procedimental dice que no pueden ser presos. Pero además, cuando el proceso está en curso, hay un tiempo demasiado largo de análisis en donde los abogados, particularmente los penalistas, son muy hábiles en manejar tiempos y en estirar todo el periodo de juzgamiento de una persona. Por cualquier resquicio legal se meten. Entonces, si la justicia es absolutamente garantista con los bandidos, muy lenta en el juzgamiento de sus delitos, pues poco podríamos esperar. ¿Por qué la democracia colombiana es vibrante? Porque es muy particular. La Constitución Política firmada en el 91, que es un acuerdo nacional, pues trató de montar el sistema ideal que se ha montado en muchos lugares del mundo de pesos y contrapesos. Pero resulta que no solamente el presidente Petro, hay que decirlo así, sino desde entonces, desde el mismo presidente Gaviria, todos los que han pasado por la primera magistratura han querido cooptar a los poderes públicos y entonces han querido un fiscal de bolsillo, un procurador de bolsillo, incluso magistrados de las altas cortes de bolsillo. Y hoy, pues sin duda se presenta el mismo caso. Pero quiero dejar claro que eso no es un vicio solamente del actual gobierno, sino que lo ha sido desde cuando se firmó la Constitución. Ahora, a nivel nacional se ve muy mal una familia presidencial escandalosa. Todo el mundo, yo mismo lo he hecho, me he divorciado, pero una cosa es divorciarse y otra cosa es dejar como en salmuera el tema. Entonces hoy Colombia no sabe si el presidente está o no separado legalmente de su esposa, mientras sus hijos y hermanos, no, sus hijos no, para ser preciso, uno de sus hijos y uno de sus hermanos utilizan el poder presidencial para hacer fechorías que obviamente están en esos procesos lentos, muy lentos, de los cuales les acabo de mencionar. Ahora el tema de moda, el tema grave de moda, es lo que está pasando con nuestra principal empresa nacional, que es Ecopetrol. Ustedes saben que Ecopetrol, pues es no la caja menor, yo diría que es casi la caja mayor de la presidencia de la República, pero tiene graves problemas hoy, fundamentalmente desde tres ángulos. El primero es que tiene a un presidente que está siendo cuestionado y ya tiene cargos como gerente de la campaña Petro a la presidencia, en donde evidentemente superaron los límites de campaña, por un lado. En segundo lugar, porque ese mismo presidente vive en un apartamento de altísimo costo, cuya reparación parece que costó más que la propia compra. Y esos dineros, pues parece que son fruto precisamente de la alta corrupción oficial. Y por último, pues está viviendo un clima de ostensible detrimento patrimonial, operacional y financiero de Ecopetrol, no solamente por los escándalos ya mencionados, sino porque además
el presidente se ha obstinado en limitar a los mínimos posibles la exploración de nuevos yacimientos de petróleo y gas y no ha querido invertir en proyectos que ya estaban adelantados, siempre hablando de que hay que buscar nuevas fuentes de energía, pero castigando de la mejor manera a la principal empresa y además, pues evidentemente a las finanzas públicas. Ahora, también hay una lucha de gobernantes locales por ser escuchados y respaldados en sus planes de desarrollo por el alto gobierno. Un presidente que invita a alcaldes, no solamente de las principales ciudades, sino de todos los municipios de Colombia, y unas veces no les llega, es decir, los deja esperando, otras veces les llega con mucho tiempo de retraso y otras veces los deja sentados en cualquier quicio o en cualquier escala en el lugar donde él esté reunido y finalmente no les dan ni un café colombiano y no los atienden. Pero eso no le pasa a los pequeños alcaldes, le pasa también a Carlos Fernando Galán, el alcalde de Bogotá, a Alejandro Eder, el alcalde de Cali, a Alejandro Char, el alcalde de Barranquilla, y a Federico Gutiérrez, el alcalde de Medellín. Y menciono estos 4 alcaldes porque la verdad, y yo los invito muy cordialmente a quienes están acompañándonos, vayan a cualquiera de esas 4 ciudades para que ustedes vean la transformación que se está logrando. En Bogotá, digamos que lo más llamativo es que por fin, después de muchísimos años de haberse detectado la necesidad y después de muchos esfuerzos, ya la línea A del metro de Bogotá va muy adelante, con muy buena ejecución. Entonces Bogotá tendrá metro muy próximamente, pero el presidente todo el tiempo se le atraviesa al gobierno local porque él quería un metro subterráneo y entonces retrasa las obligaciones del país con la capital y critica cada paso y dice que el metro va a ser un fiasco y que no va a servir para nada, y eso es muy grave. En el caso de Cali, que es una bella, apacible, grata ciudad, el problema ha crecido en el tema de seguridad. Alejandro Eder ha hecho un enorme esfuerzo por modernizar la ciudad, pero la seguridad ha sido un talón de Aquiles que el gobierno nacional no le ha ayudado a resolver. La ciudad de Barranquilla, les cuento que está absolutamente hermosa. El aprovechamiento del río Magdalena como una atracción turística es algo espectacular. Entonces, ahorita, antes de empezar esta charla, oí algunas damas planeando su verano, su próximo verano. Metan en sus planes de turismo a cualquiera de nuestras ciudades, pero vayan a Barranquilla. A mí me gustaría que vinieran a Medellín, pero Barranquilla está espectacular. Es una ciudad muy moderna, es una ciudad tecnológica, es una ciudad casi que al lado del mar y junto al río Magdalena, y el espectáculo que se puede ver allí es maravilloso. Pero no, por celos políticos, el gobierno nacional hace esperar demasiado cualquier contribución que el país deba darle a la arenosa. Y bueno, hay que decir de la eterna pelea entre Federico Gutiérrez y Gustavo Petro. Como ustedes saben, fueron contendores en la campaña presidencial y definitivamente hay un lío muy grande del presidente con Antioquia. Y eso ya no es simplemente que lo diga Federico, lo diga Rendón, el gobernador de Antioquia, sino que es absolutamente evidente en cada uno de los proyectos que aquí se ejecutan. Vale decir que Antioquia ha tenido que pelear con el gobierno nacional para que el gobierno nacional le conceda construir lo que se comprometió a hacer y no hizo, particularmente en un tema que es trascendental, y es el del túnel del Toyo o el túnel a Urabá. Les cuento por qué es tan importante. Ese que ya está abierto y que ya están en los últimos retoques tecnológicos internos, será el túnel más grande de América Latina.
y reducirá ostensiblemente el viaje de Medellín a Turbo, por ejemplo, que hoy puede estar en 8 horas, pasará alrededor de 5 horas. Y hoy, pues nos llevará a un recién inaugurado puerto que se llama Puerto Antioquia y que es el que queda más cerquita del Canal de Panamá, casi que se puede mirar a simple vista, de verdad queda muy cerca. Y entonces reducirá, y está reduciendo ya ostensiblemente los costos de transporte del centro del país, incluso de la capital de la República, al Mar Caribe. Sin embargo, el gobierno nacional no quiso cumplir, se negó radicalmente a cumplir unos compromisos que implicaban hacer las obras tecnológicas del túnel y las vías de acceso, que eran unas cortas vías. Pues el gobierno de Antioquia y el gobierno de Medellín tuvieron que casi que quitarle a la brava al gobierno nacional la construcción de eso, lo cual aumentó los costos, por supuesto, para el municipio y para el departamento, pero ya lo hicieron. Ahora, se está presentando, por otro lado, una utilización de los grupos étnicos manipulados con paseos y con subsidios del gobierno nacional. Entonces el presidente va a arenga a las poblaciones indígenas, por ejemplo, a poblaciones campesinas y afrodescendientes en algunos lugares del país, y luego los invita a concentrarse, pero además les pagan ese desplazamiento. Apenas hoy en Medellín se resolvió un tema demostrando que los gobiernos locales de Antioquia y de Medellín sí le habían cumplido a las comunidades indígenas. Indígenas que llegaron, los periodistas de diferentes medios les preguntaron a qué vinieron, paralizaron la administración pública y los indígenas manipulados contestaban que no sabían, que estaban esperando que el patrón, no se sabe cuál, les diera la orden. Bueno, y ya como para finalizar mi titulación, que como ustedes ven es larga porque son demasiados temas, hay una evidente, una palpable falta de cultura política por parte del electorado colombiano. Y como hay falta de cultura política, entonces el resultado de todo este menú es que tendremos una votación que seguramente rondará por los lados de 22 millones de electores con un potencial de casi el doble, de un poco más del doble, de unos 45 millones. Tendremos una votación de unos 22 millones y estoy prácticamente seguro que la mayoría de esos 22 millones de colombianos votará desde el fanatismo y no desde el conocimiento. Y eso naturalmente es sumamente peligroso para cualquier democracia. Ahora, es muy llamativo, eso sí, el hecho de que el gobierno, el presidente Petro, haya bajado tan evidentemente el tono frente al presidente Trump. Después de la reunión que tuvieron y que aquí aplaudieron y dijeron que todo había salido perfecto, nunca supimos qué conversaron internamente, pero lo que sí queda claro es que al presidente se le bajó la animadversión frente al presidente Trump y ya parece complaciente con el presidente norteamericano. Si esa reunión no se hubiera dado, estoy seguro que estaría el presidente Petro con toda la furia del caso frente al comportamiento del presidente Trump con Israel sobre Irán. Pero ha dicho muy poquito al respecto y eso naturalmente lo tiene que llevar a uno a pensar que algún acuerdo personal y alguna presión y algunas obligaciones debió imponerle el presidente Trump a Petro para que estuviera tan mansito. Si ustedes me permiten, les quiero recordar que el 31 de mayo será la primera vuelta presidencial y que, como ya les dije, seguramente el electorado, más con fanatismo que con conocimiento, va a expresarse en las urnas. Y de aquí al 31 de mayo vamos a tener una batalla, una guerra verbal y quién sabe qué más. Ojalá
que no haya muertes de más candidatos, pero aunque las cartas parecen echadas, de todas maneras hay 14 opciones a la presidencia. Miren ustedes, el primer partido que se inscribió o el que quedó en la lista es Partido Esperanza Democrática, con Clara Eugenia López Obregón. Ella fue eh, secretaria de Interior o de Gobierno de Bogotá y senadora de la República de la izquierda. Esa señora no tiene nada que hacer en la contienda presidencial. Obviamente están buscando un pedacito de poder. Hay otra candidatura que es de Oscar Mauricio Liscano, fue ministro de las TICs o del Ministerio de Comunicaciones para que lo reconozcamos más fácil, que tampoco tienen ninguna opción. Hijo, por supuesto, de un secuestrado de las FARC que después sirvió como ministro. Romper el sistema, de un señor Raúl Santiago Botero. Este es el outsider de esta campaña que algunos dicen que podría repuntar en este último tiempo, pero que yo le veo muy poquitas posibilidades. Hay otro que se denomina el Partido Demócrata Colombiano, que es de Miguel Uribe Londoño, el papá del asesinado senador. Él no se ha dado cuenta que realmente quien era el líder y quien tenía mucha fanaticada y muchos seguidores era el hijo. Creo que el señor debería dedicarse a honrar la memoria de su hijo porque tampoco tiene ninguna posibilidad. El quinto partido es de Sandra McCollins, que se denomina la abogada de hierro. No la conoce nadie. El movimiento político Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, ustedes saben muy bien que es el heredero del presidente Petro, pero que además es un senador absolutamente radical, radical no solamente por comportamiento, sino por formación, formado en lo que se denominó la antigua cortina de hierro, hijo de un ex militante de izquierda, pues es uno de los candidatos que hoy aparece con altas probabilidades de llegar a la presidencia. Defensores de la Patria, por Abelardo Gabriel de la Espriella, este abogado penalista que ustedes conocen bastante bien, pues no tiene trayectoria política, pero sí es un personaje que ya ha logrado gran impacto en la opinión pública nacional. Y por supuesto también tiene altas posibilidades de ganar. Con Claudia Imparables es el denominado partido de Claudia Nayib López, que fue alcaldesa de Bogotá. Ella realmente hizo una buena alcaldía. En general se comportó bien y conversó con todas las tendencias políticas, pero yo creo que no tiene ninguna posibilidad. Por el Partido Centro Democrático, pero fruto de la coalición de centro que la eligió, Paloma Susana Valencia La Serna es una muy interesante persona, una senadora que ha sido nombrada o marcada por sus propios compañeros de Senado como una de las senadoras más destacadas. Tiene una vena política grande porque es nieta de un expresidente y por el otro lado también, por el lado materno, pues los La Serna han sido personajes muy ilustres en Colombia, particularmente en los temas de la educación y de las finanzas. Tiene también una alta formación intelectual, entonces, y con Abelardo de la Espriella y con Iván Cepeda se asoma como una firme candidata. El Partido Político Dignidad y Compromiso de Sergio Fajardo Valderrama, uno de esos presidenciables que para mí ya no fue. Hubiese sido muy interesante que hubiese afinado su discurso hace 4 años, cuando tenía reales posibilidades de ser presidente de la República, pero se quedó solamente hablando del tema de la educación, que es por supuesto muy importante, pero le faltó discurso, le faltó proyectos y le faltó trabajo. Creo que ahora no tiene posibilidades. El partido político La Fuerza de Roy Leonardo Barreras, yo lo llamo el zorro camaleónico. Roy Leonardo era un uribista furibundo, después fue un santista irredento, luego le hizo una oposición leve a cambio de favores políticos a Duque y ahora es un petrista de primera mano.
En síntesis, es un buscador de fortunas. El último que se montó a la batalla por la presidencia es el general Gustavo Matamoros Camacho, un hombre muy serio que ocupó las más altas posiciones en el ejército colombiano y que se hará acompañar de un empresario, Robinson Alonso Giraldo. No he hablado de los vicepresidentes, bueno, lamentablemente. Hay otra campaña que se denomina Luis Guillermo Soy Yo, de Luis Gilberto Murillo, perdón, que fue ministro de dos carteras en el gobierno Petro, un afrodescendiente que tiene una formación intelectual muy alta, es un tipo muy interesante, pero para mí perdió muchísimo por el acompañamiento que hizo en un mal momento de este gobierno. Y el último es Carlos Eduardo Caicedo, un samario de izquierda que no se ha podido ubicar y está buscando en la presidencia seguramente algún favor político. Entonces, yo diría que ahí les presento yo como el marco general de por qué digo yo que Colombia tiene una democracia vibrante. Y lo vibrante de esa democracia es que aquí todos nos creemos expertos en el tema particularmente electoral. Todo el mundo opina. Ustedes saben que ya hemos pasado de simples receptores o perceptores. Antes, cuando estábamos en la cátedra universitaria, yo particularmente le trataba de explicar a mis alumnos que habían unos receptores que eran pasivos y que actuaban simplemente para donde lo llevara. Después les decía, no, mire, ahora hay receptores pasivos, pero también hay perceptores. Y trataba de hacerle la diferencia en el sentido de que los perceptores estaban por lo menos interesados en el tema y tenían alguna capacidad, alguna formación para poder participar. Pero ahora resulta que ya todos somos prosumidores. Y esa palabrita que nos la han inventado los expertos en lenguaje, lo que quiere decir es algo que es muy peligroso en los temas electorales, absolutamente peligroso. Y es que todo el mundo tiene las pantallas, pero particularmente el celular, a toda hora en la mano y sin conectar el cerebro va respondiendo cualquier desfachatez frente a lo que primero digan en cualquier red social. Entonces se forman esas escandalosas peleas en donde nadie está defendiendo ideas, donde nadie está defendiendo proyectos, sino que se están enfrentando fanatismos. Y los fanatismos en la religión, en la política, en las discusiones de género, etcétera, siempre nos llevarán por mal camino. Esos son como los temas planteados. Si ustedes quieren, les invito para que conversemos a extenso de algunos más, porque también me gustaría mostrarles cómo quedó compuesto el Senado de la República, como para ver la fuerza que puede tener un nuevo gobierno de izquierda o de derecha, según lo que le toque, digamos que pactar con el legislativo. Eran como los temas que yo les quería plantear, insisto, en general. Si quieren, discutimos sobre alguno en particular. Abrimos el piso para preguntas. Sí, abrámoslo. Empezamos entonces con el coronel Jaime Medina. Gracias, señora Nidia. Buenas noches, doctor Villa, amigos todos. Gusto en saludarlos. Doctor Villa, antes de mi planteamiento y mi pregunta, quiero expresarle que ese apellido Villa lo llevo en mi corazón porque el mejor soldado que tuve en 22 años de servicio, Germán Villarríos, que en paz descanse porque me lo asesinó el ELN o el EPL, perdón que no recuerdo, en el sur de, creo que fue el ELN, en el sur de Bolívar, en San Pablo, lo asesinaron por la espalda vilmente. Pero era un soldado tan inteligente, tan capaz, tan correcto que ni le cuento historias. Eh, Fui a visitar a su mamá cuando, después, cuando él falleció, salí a un permiso y fui a visitarlo en Medellín y quiero dedicarle uno de mis libros. Doctor, eh, sabemos todos que en muchas partes del territorio colombiano hubo voto intimidatorio, o sea, voto obligado por intimidación. Eh,
en algunos lugares se habla de que hubo votos como el 95% por la izquierda. La pregunta es, ¿por qué la MOE, el CNE, la Registraduría, veedores, Fiscalía, bueno, todos los entes que tendrían que investigar eso, todos dicen no, no hubo novedad, en todas las elecciones sin novedad. Para que se investigue eso, ¿qué se requiere? Estoy tratando de averiguar qué podríamos hacer para que se investigara y cambiaran ese discurso. Gracias. Señor coronel, buenas noches y de verdad un honor para el soldado Villa. Qué bueno que usted tenga un grato recuerdo de él. Eh, lo que pasa es que es muy particular. Yo creo que eso sucede aquí y en el mundo entero. Hay hechos que son evidentes. Un gran empresario con el que yo trabajé tenía una frase que a mí siempre me conquistó. Decía, ante los hechos no valen los argumentos. Y los hechos reales es que en zonas como lo que llamamos el otro país, medio país, algunos sectores del Baupés, del Amazonas, bueno, de Casanare, de Arauca, ni qué decir de eso, en norte de Santander, en el Cauca, en Nariño, en algunas poblaciones del Valle del Cauca, en el Bajo Cauca antioqueño, en algunas regiones, en algunos municipios del Chocó, es absolutamente evidente, señor coronel, lo que le decía ahorita, que hay paraestados, que como dice O'Donnell, hay zonas marrón, en donde el gobierno no ejerce el poder. Entonces, obviamente, los campesinos se presentan a votar y aparentemente votan libremente, pero es que ya previamente los han aleccionado y no tanto aleccionado, sino amenazado. Entonces, o vota aquí y el resultado lo cuentan. Y además tienen los números de cédulas y además tienen las mesas de votación. ¿Por qué no lo denuncian? La registraduría, porque creo yo que no le toca. El Consejo Nacional Electoral, porque él dice que su misión es verificar que los números de los electores correspondan al resultado que cantan, digamos, en el E14, que es el documento. La MOE, porque yo creo que no tiene los elementos para hacer ese tipo de estudios y se dedican más como a verificar también la numerología de las elecciones. Y yo creo que no tiene dientes como para meterse a ese problema. Y porque quienes buscaban antes, y estoy hablando del año 2010, 2008, 2006, quienes buscaban los pecados electorales eran quienes hoy hacen parte de la política activa, pero de izquierda, es decir, Claudia López, es decir, Iván Cepeda, es decir, Gustavo Petro, es decir, de manera, señor coronel, que yo tampoco le sé contestar eso, pero ante los hechos no valen los argumentos. De acuerdo, doctor, gracias. Y la siguiente pregunta es casi que evidente, ¿cuál es su candidato? ¿Quién cree que va a ganar y si va a ganar en primera vuelta o no? No, yo no creo que haya posibilidad de que alguien gane en primera vuelta. Y fundamentalmente creo que van a competir con cierta opción entre 4 y 5 fuerzas. Por supuesto que esas 5 fuerzas están marcadas por el orden. El orden no quiere decir que se vaya a hacer, pero por Fajardo, por Paloma, por el Tigre y por Cepeda. Yo creo que el tema de Cepeda ya está muy cantado, es decir, ellos tienen, la izquierda colombiana tienen entre el 35 y el 40%. Y eso implica que han crecido enormemente en los últimos años, pero también que tienen un presidente que se ha pasado por la faja todas las prohibiciones para hacer política activa, no solamente a través de los medios, obligando a los medios masivos privados, sino también a través de los medios públicos y a través de la tribuna, del balcón al que sale en cualquier lugar del país a arengar a la población. Eso, por supuesto, dice que está prohibido, pero él lo legaliza y no hay autoridades que lo prohíban. Entonces, uno podría pensar que hay algunos temores en el sentido de que pueda llegar al 50+1 de esa elección. Yo no lo creo posible porque hay un electorado que de todas maneras, un electorado más de centro que se va a ir con Fajardo. Fajardo
tiene una especie como de religión, un grupito de seguidores que lo acompañó hace 8 años en una mejor votación, hace 4 en una importante votación y que ahora seguramente se va a reducir. Él está tratando de pescarle también electores a Paloma a través de pseudonombramientos que va haciendo, pero que solamente tienen un propósito electoral. Paloma sale muy fortalecida, indiscutiblemente, porque ya no es solamente una mujer que por primera vez pudiera acceder a la presidencia, sino que está respaldada por pesos pesados de la política y de la administración pública. Porque allí hay hombres como Peñalosa, hay hombres como Cárdenas, hay hombres como Gaviria y ahora Luna, que fue un excelente senador, un excelente ministro, y ahora se han sumado los que se han ido bajando de la candidatura presidencial. También entró su primo Iragorri a ser parte de un comité de 10 que serán los que la respalden a nivel nacional. De manera que, digamos que la estructura orgánica de esa campaña política se presenta bastante fuerte. Y Mientras también, en el otro disculpe lado, la, y con esto termino, coronel, está el Tigre de la Espriella, que de pronto saliendo un poquito más temprano de lo que debió, pues ya tiene un electorado emocionado, un voto emocional. Yo sí lamento mucho que casi el de extrema derecha como el de extrema izquierda tengan más fanáticos que seguidores expertos. gracias, doctor. Pensaría yo que faltó sumarle a Paloma santos por interpuestas personas, porque ahí Yo se le hace tuvieron poco algunos estos días. Yo hace poco publiqué una de mis opiniones en las redes sociales donde hacía un análisis del papel que jugaban los expresidentes en Colombia. Y permítame decirle muy sucintamente lo que pensaba. Yo decía que el único activo realmente es el presidente Uribe, que se ha echado al hombro no solamente su partido, sino la oposición. Ha llevado el peso total de la oposición. Duque se dedicó a tomarse fotos en todo el mundo con los personajes que él cree que le van a servir para el álbum familiar y en foros internacionales y demás, pero ni se volvió a sumar por aquí. De manera que un electorado que pudo haber ayudado a una causa proselitista, realmente el expresidente está ausente. Santos dice que no, pero siempre sí. Lo que pasa es que él juega siempre es debajo de la mesa. Él no juega sus cartas y él lo ha dicho muchas veces, él es un jugador de póker y él no muestra las cartas, pero siempre las tiene. Sí. Frente al expresidente Samper, él es un, él es un izquierdista de escritorio. A él le encanta opinar desde la izquierda con la comodidad de la extrema derecha y sin embargo se busca amigos que lo favorecen con cargos y con zalemas. El presidente Pastrana nunca realmente tuvo una fuerte ascendencia en el electorado y ahora con los líos sexuales en los que tenga o no responsabilidad, pues está volviéndose más viejo que su propia historia. Y el presidente Gaviria, descuidado, prácticamente ha dejado acabar el Partido Liberal en sus manos. Su hija jugó un papelón en las elecciones del Senado de la República y el hombre se dedicó a envejecer solitaria y descuidadamente, incluso en el tema personal, de manera que el papel de los expresidentes en Colombia es de muebles viejos, decía yo. Disculpas al auditorio porque usted le hace surgir tema a uno, doctor. Por el porcentaje que dio de 35 al 40 de la izquierda, siento que usted cree en las encuestas y siento que considera que ese 35-40% en alto porcentaje es verdaderamente de gente de izquierda. No deberíamos tener en cuenta que en las elecciones anteriores hubo varias cosas que ya todos conocemos por las cuales realmente esa elección no fue fraudulenta y aunque no se haya investigado y sentenciado, pero eso podría dar un vuelco porque es que la gente está sufriendo demasiado, especialmente con la cuestión de salud y la seguridad. Lo que pasa es que vuelvo a lo que vengo diciendo desde la primera línea, y es que es más el fanatismo que el conocimiento.
Incluso en las discusiones familiares uno ve que, que ha tenido hermanos, familiares al borde del colapso, de la muerte, y sin embargo dicen que no, que es que hay que cambiar sin saber para dónde. Ahora, yo no estoy afirmando, no me atrevería, porque ya tocamos el tema de la presión frente al elector, constreñimiento electoral de muchas maneras, pero me tengo que limitar a los resultados, particularmente de lo que fueron las elecciones al Congreso, que sí marcan mucho lo que puede suceder en las presidenciales, aunque en las presidenciales esperamos, creo yo, entre 2 millones, 2 millones y medio más de votación que en las de Senado, porque las presidenciales también son más emocionales. Ahora, el gran problema de los colombianos es que nos juntamos a hablar los que estamos de acuerdo desde determinados, ¿qué digo yo?, ángulo político. Y entonces creemos que todos estamos ahí de acuerdo, pero lamentablemente no. Le cuento una anécdota. Yo tengo una pequeña casa de campo al que la invito muy cordialmente. No necesita llevar whisky, yo le puedo llevar alguno. Eh, y entonces me sorprendió, porque ese municipio siempre fue, como decíamos antes, gold, radical. Me sorprendió que en un domingo hace 15 o 20 días fui a algo comunitario. Me invitaron y fui. Y en un momento llega un campesino, estábamos en una rondita de 10 personas más o menos, y un campesino me dice, oiga, don Ancísar, usted es el único antipetrista que dejamos venir a estas reuniones, porque aquí no podemos hablar mal de Petro. Y entonces yo en tono de broma dije, ¿en serio? ¿Y todos ustedes están de acuerdo? Y me dijeron, sí, señor, ese es el presidente de nosotros. Y entonces ahí sí me fui para la casa, no recé el rosario completo, pero lo empecé a rezar y dije, definitivamente aquí está pasando algo muy doloroso por el cuento que está superando a la realidad. Y le termino la anécdota. Hay un señor de nombre Alfredo que vive, un campesino, un viejo campesino que vive a 300 metros de mi casa. Hace 2 años y medio está esperando que le hagan una renovación de un problema que tiene en la rodilla, de una, ay, se me olvidó cómo es que se llama eso, pero bueno, necesitan ponerle un aparatejo ahí a la rodilla. Lleva 2 años y medio sentado en su cama y no ha podido resolver el problema. Entonces les digo yo, miren, su presidente no ha sido capaz con este único enfermo de la vereda que todos conocemos y al que le ayudamos a llevar el mercadito. Y entonces dicen, ah, no, pero es que eso no es culpa del presidente, eso es culpa del alcalde. ¿Cómo le parece? El cuento, el cuento. Gracias, doctor. Gracias, señora. Doctor Ancísar, gusto tenerlo entre nosotros y gracias por su exposición. Quisiera que hablara un poco sobre el voto urbano y el voto rural. Colombia se está volviendo claramente un país urbano. ¿Y hasta qué punto la, la política del presente gobierno y el pacto histórico, la izquierda en general, realmente les llega viviendo en un mundo urbano caótico, donde todo es difícil, todo es costoso, todo es lento, todo es... Y creo que al menos en muchos casos de lo que he visto, el colombiano es muy pragmático. Bueno, yo creo que deberíamos hacer otras subdivisiones, porque si dividimos entre lo urbano y lo rural, de pronto nos equivocamos al no entender que lo rural en Colombia también hay que territorializarlo, porque tanto lo urbano como lo rural tienen vivencias muy diferentes, particularmente desde el punto de vista de la seguridad. Y entonces no podemos meter en el mismo saco
a departamentos como Norte de Santander, como el Urabá, tanto antioqueño como chocuano, el sur del país, en Nariño, en los municipios que están sobre el Pacífico, o en los departamentos nuevos, que son extensiones muy grandes, en donde domina la guerrilla en unos lados y los paramilitares en otro. Entonces, digamos que uno tendría que hablar de la parte urbana, pero particularmente lo que se denomina el centro del país, el eje cafetero, las capitales importantes del Pacífico, pero particularmente Cali, Popayán, Pasto, que están dentro de lo que, dentro de esa zona como andina, en donde uno sí pudiera sectorizar entre urbano y rural. Pero se presentan unos fenómenos muy particulares, y es que donde más derechización política se predica es en Antioquia, y en algunos sectores del eje cafetero, por ejemplo. Y resulta que por primera vez ellos tienen una votación, la izquierda tiene una votación importante que les da una participación política igual. Y en Bogotá, que en las últimas 4 elecciones se había marcado como definitivamente de izquierda, por primera vez el Centro Democrático logra una importante participación, un concejal que obtiene una votación para Cámara que pudiera haber alcanzado para 3 o 4 senadores con su sola votación. Entonces, ahí uno dice, ¿qué está pasando? Porque evidentemente uno no puede poner el foco para analizar el país desde lo que hemos creído o desde lo que incluso en recientes elecciones venía sucediendo. No, ahora hay unos fenómenos que obedecen más al seguimiento personal. Yo quiero tocar ese tema. Miren ustedes, los partidos tradicionales, particularmente el Partido Liberal, el Partido Conservador, Cambio Radical y el Partido de la U, que son los partidos, digamos, que vienen desde mediados de los 90, porque la U fue creada inicialmente como el partido de Uribe, después Santos se lo llevó y se crea Centro Democrático. Cambio Radical también tiene nacimiento por allá en los 90, y el viejo Partido Conservador y el viejo Partido Liberal, todos realmente perdieron importancia y sobre todo en sus zonas de alta influencia. Y entonces el Partido Liberal conserva unos feudos, digamos, de electores, pero lo particular es que muchos de sus otrora cabezas y que repitieron por muchos años en el Senado se quemaron. Lo mismo pasó en el Partido Conservador, que los altos nombres que casi llegaban como por simple reacción física a mantener sus curules también cayeron. Entonces, hay de alguna manera una renovación en esos partidos, pero si uno mira el Partido Liberal, algunos de los que llegaron de la costa atlántica pertenecen a las familias de quienes hoy están apresados por vicios de corrupción o por otros delitos, y sin embargo allí están sus sobrinos o están sus esposas, etcétera, etcétera. Entonces decir que partir lo urbano de lo rural es muy temerario. Ahora, la percepción que ustedes tienen allá de cómo vivimos aquí es bastante distinta, porque resulta que en Colombia todo el mundo, a quien usted le pregunte, está tranquilo, está contento, salen a bailar y a parrandear los fines de semana, salen a sus fincas, bueno, obviamente con muchos peligros y todo alrededor, pero la gente pareciera que no le pone mucho cuidado a eso. Lo que sí está marcando mucho en ciudades como Medellín, como Barranquilla, como Bogotá, es el tema de la gentrificación, que ha hecho que los costos de vivir, los costos normales de vivir en estas ciudades se haya acrecentado enormemente, porque los precios están dolarizados y porque mucha gente se está quedando a vivir aquí. Es que vivir aquí es muy bueno. Entonces, particularmente en Medellín o en Barranquilla o en Cartagena o en Bogotá, pues uno ve a muchos jubilados canadienses particularmente, pero también de Europa, de países como Suecia, como Suiza, también a filipinos, también a coreanos,
que ya habitan aquí y prácticamente en todos los edificios hay de esas nacionalidades. Entonces es difícil de interpretar qué es lo que realmente, cuál es la verdad de la vivencia colombiana. Yo quiero insistir hasta el cansancio que la votación es muy emocional, como siempre lo ha sido, pero que ahora el discurso del fanatismo de izquierda o derecha está jugando un papel importante. Sin embargo, hay personas más mesuradas, como pudiera uno hablar de Paloma, que tampoco la podemos pintar de centro, porque eso sería decir mentiras, o Fajardo, que se quiere quedar en un centro-centro que no se está quedando como tal, sino que se está o derechizando o yendo a la izquierda. Y hay unos viejos varones de la política como Cristo, el exministro de este gobierno y del gobierno Santos, o como el actual ministro del Interior, que también fue uribista y que también fue santista, o como Roy Barreras, que ya dije pues todo su caminar. Ellos están jalando electorados que antes eran liberales o de la U hacia la izquierda. Y ese jalonazo se siente no solamente en la parte urbana, sino también en la parte rural. Ahora, la pregunta que uno se haría frente a esa pregunta suya es, esos señores que están interviniendo en la política y que se mueven con esa facilidad de partido a partido, ¿qué nexos tendrán con los grupos delincuenciales, con los grupos de presión? Bueno, es que aquí se me interfirió. A mí me gustaría hacer esa pregunta y no soy capaz de aventurar respuestas, pero no creo que estén tan limpios ni tan transparentes. Muchas gracias. Y finalmente, dado el contexto geopolítico de la región, ¿cree usted que esto tendrá alguna injerencia sobre la contienda electoral que se nos viene encima? Gracias. Pero perdón, ¿a qué se refiere? Me refiero a los cambios geopolíticos en la región latinoamericana y el Caribe. Estamos viendo una realineación de los gobiernos de Latinoamérica hacia la derecha. Estamos viendo la política Don Rowe de esta administración, donde están tratando de ponerle orden a su patio trasero. Y quisiera saber su impresión sobre esto en la medida que tendría algún tipo de efecto en las elecciones. Gracias. Yo estoy seguro que sí, yo estoy seguro que tiene una importancia y que puede de alguna manera marcar un comportamiento electoral. Pero lamentablemente la gente asimila tarde los cambios y estamos a puertas de la elección. Entonces yo diría que lo que está sucediendo hoy geopolíticamente en el patio de atrás, como llama Estados Unidos a nuestra Latinoamérica, o como la llamaron, porque tampoco vamos a decir que los estadounidenses nos traten así, yo creo que sí va a incidir, pero es que hay un hecho ya cierto, que lo mencioné al inicio de esta conversación, y es que el presidente Petro anda muy calladito frente al presidente Trump. Es que escuchar los discursos de Petro hace 5 meses, hace un año o hace 2 años, frente a la política norteamericana en general, al comportamiento de político de tanto de demócratas como republicanos. Y cuando accede Trump a su segundo periodo, pues lo que le dijo no está ni en los diccionarios. Lo que decía en los balcones con cara de beodo o de estar inmerso en algún maltrato físico, eso uno sufría porque decía, no pueden creer en el mundo que esto es lo que pensamos los colombianos. Y no es que estemos aprobando todos el comportamiento de Trump, pero el hecho de haber ido como fue por Maduro, el hecho de que hoy con Cuba esté sucediendo prácticamente un pacto de o funcionan de esta manera o también vamos por ustedes. El hecho de que ya ese vulgarcito, ese tirano de papel que es el pseudopresidente y su señora,
copresidenta de Nicaragua, que también está encendiendo pasos de animal grande, pues evidentemente marca, pero marca más para mí el hecho de que le hayan cerrado la boca, por lo menos parcialmente, al presidente Petro. Si el presidente Petro mantuviera su discurso de hace un año, estaría todos los fines de semana haciendo campaña de frente y respetando toda la normatividad que al respecto existe. Y yo siento que sí tiene un tate quieto y un día de estos vamos a saber qué fue lo que le exigieron. Colijo yo, pienso yo, supongo yo que una de las condiciones del señor Trump fue: demuéstreme que en Colombia hay elecciones libres y que va a respetar el resultado. Porque mire usted, señor Robinson, la semana pasada, antes de las elecciones, el presidente estuvo hablando pestes frente al manejo del conteo electoral en Colombia. Y de un momento a otro se quedó calladito ante los resultados que le favorecieron. Pareciera que ahí empezó a pensar que la registraduría es excelente, pero eso no tiene que ver con el hecho de las elecciones, sino con el tate quieto que estoy seguro le impuso. Paola Mosquera. Buenas noches a todos. Mucho gusto, doctora César. Con respecto a lo que yo quería hacer un comentario con respecto a la pregunta que hizo el doctor Alexander Rabinovich, y es lo siguiente, o sea, realmente nosotros estamos viviendo la consecuencia de un adoctrinamiento comunista que viene desde 1919, cuando los bolcheviques, o sea, cuando los rusos y ganaron la revolución en 1917 y mandaron aquí un bolchevique que montara una imprenta y a que empezara a adoctrinar a los caudillos liberales de ese tiempo. Cierto que eran los abuelos de Santos, los abuelos de tantos políticos de ese entonces. Entonces, a lo que voy es que simplemente yo siento que ellos están, o sea, estamos cosechando más de 100 años de adoctrinamiento comunista, ¿no? Que empieza y que nos han bombardeado por todas partes en sus diferentes formas de lucha, ¿no? Como lo dicen ellos, ¿no? Porque es a través de las universidades públicas, a través en el mismo campo, o sea, obligan a la gente a votar. Yo vi una foto por allá, pues en los territorios apartados, donde decía que Cauca, Putumayo, Nariño y los departamentos que están en el sur del país, pues que eran de la izquierda, y un letrero grandísimo, vote por Iván Cepeda, ¿no? Entonces, y un montón de gente campesina haciendo fila para votar, ¿no? Y en ese orden de ideas también, cuando Petro, ellos realmente ponen a la gente a votar con un fusil en la cabeza, a lo Rusia, ¿no? Porque en Rusia es igual. En Rusia el ejército ruso prácticamente está vigilando las elecciones, y ahí del que no vote por Putin, pues lo matan. Lo consideran opositor, lo meten en una cárcel y de la cárcel sale muerto. Entonces, pues, o sea, yo veo el panorama desafortunadamente muy oscuro por tanto tiempo de este adoctrinamiento. Y uno lo ve en su propia familia, ¿no? O sea, yo tengo familiares de izquierda, tanto quienes viven en el campo como quienes son de la ciudad. En los que son de la ciudad fueron docentes de la Universidad del Valle, de una universidad pública. Entonces, en ese orden de ideas, pues, o sea, yo pienso que solo la mano de Dios nos puede salvar de esta hecatombe comunista, ¿no? Era el comentario que quería hacer, doctor Villa. Y, o sea, y otra cosa que con respecto a lo de Petro, era que él realmente quiere cambiar el sistema electoral para poderse robar las elecciones, ¿no? Eso es algo que es evidente, por eso le critica, por eso nada le parece, porque lo que quiere es manejarlas él para pues, seguirse robando las elecciones, como lo han hecho otros caudillos en Latinoamérica. Muchas gracias. Bueno, ese comentario suyo, pues evidentemente demuestra, acuérdense que la primera frase, si ustedes me la tomaron, la primera frase que les mencioné fue que en Colombia había una derecha vegetativa y una izquierda activa. Esa derecha vegetativa ha cometido el gran pecado histórico de que como han tenido el poder, han tenido la burocracia, han tenido las decisiones, se les olvidó trabajar la base. Y entonces, hoy, la izquierda llega a todos los lugares del país con su prédica
crea cuadros de trabajo, los coordina y evidentemente tiene información de toda la población de electores, tanto en la parte urbana como en la parte rural, y me acuerdo del exministro Angelino que siempre decía así, pero tienen absolutamente detectado quién es de aquí o quién es de allá y cómo hay que trabajar el aleccionamiento de unos y otros. Entonces, hace parte del nuevo progresismo que de alguna manera logró importantes réditos en el mundo, en España, en Francia, en Venezuela, Bolivia, Ecuador, en un momento en Perú, en Nicaragua, en Cuba. Es que el panorama ya es bastante grande, y en Argentina con Kirchner y con Cristina Fernández. Ese progresismo no pudo demostrar con resultados qué era lo que era gobernar desde su perspectiva, y de alguna manera fracasó. Fracasó en Bolivia con Evo, fracasó en Ecuador, a pesar de que la infraestructura de Ecuador, particularmente hablo de las carreteras, en el periodo que gobernó la izquierda radical, mejoró impresionantemente. No así sucedió y no sucede ni en Nicaragua ni en Cuba, pero uno no puede hablar mal de la izquierda uruguaya. En Uruguay, a quienes nos ha gustado ir por diferente, yo tengo una particularidad. Lamentablemente a uno le faltan recursos, porque yo opino desde mi ser personal y no logro y no me preocupo mucho por eso que llaman monetización. Pero el año pasado algunos amigos me permitieron, amigos pues seguidores de redes, no amigos personales, sino de esos regalos de redes que le pueden mandar a uno, me permitieron ir a El Salvador, porque yo quería saber cuál era la realidad de Bukele. Y allá me encontré con que no había un Bukele, sino tres Bukeles. Obviamente mostré el Bukele general estando allá, los otros dos Bukeles los mostré afuera, porque me dio un poquito de sustico de que realmente pasan cosas, particularmente con la prensa. Pero si uno va a Uruguay, uno ve un país absolutamente bien gobernado, y gobiernos de izquierda o de derecha siguen como si nada pasara. De cierta manera ha pasado lo mismo en Chile, de cierta manera, porque a pesar de que ahora se denuncia que Boric raspó la olla mucho más de la cuenta, pareciera que no dañó al país y mantuvo una posición muy interesante frente a Maduro, por ejemplo, desconociéndolo como un legítimo gobernante. Si uno va a Brasil, a donde también he tenido la fortuna de llegar, uno ve que Brasil, con Lula o con Bolsonaro, es un país que tiene las grandes problemáticas de seguridad, pero que también tiene una economía bollante, creciente, una industria poderosa. Cuando uno va a Cuba, yo siento remordimiento cuando voy a Cuba. He ido varias veces, y a excepción de la calle Obispo, para bajar a la catedral, todo lo demás es dolor, pobreza, angustia. Lo más deprimente que le puede pasar a un país es que sus mujeres sostengan la familia humillándose ellas mismas. Aunque también pudiéramos decir que en Medellín, por ejemplo, en donde no hay ese padecimiento, gran parte de nuestras niñas las está matando la dolarización y la compra de sueños pasajeros con unos billetes que están llegando a montones por turistas que no tienen ningún recato, ni ninguna moral, ni ninguna ética. Pero uno no pudiera hablar de izquierda igual en todos lados. Uno tendría que ser capaz, como lo estoy intentando hacer, para decir que si las izquierdas moderadas de Uruguay o la izquierda moderada de Brasil estuvieran en estos países, de alguna manera se airearía el ambiente electoral. Porque el hecho de que se radicalice también a la derecha y creyendo que se tiene la razón, pero haciendo malos gobiernos, también es dañino para los países. Lo que pasa es que sí tenemos en Colombia una izquierda absolutamente radical, que es mucho más parecida
a la venezolana y a la cubana, y que sigue tratando de hacernos tragar el cuento de que en Cuba hay médicos por doquier que salvan al mundo y que Venezuela es un país rico que todavía disfruta de todos sus beneficios, cuando quienes hemos podido ir a Venezuela y hemos ido a Nicaragua y hemos ido a El Salvador y hemos ido a Cuba y hemos ido a Estados Unidos, vemos que cuando uno está informado, la lectura necesariamente tiene que ser distinta. Perdóneme la extensión del comentario, pero es que usted toca un punto en donde es absolutamente cierto que desde la revolución bolchevique del 17 las cosas cambiaron, pero las izquierdas también han cambiado a lo largo del tiempo. Y los expertos, esos profesores universitarios que me enseñaron a mí en la universidad pública, que nos trataban de mostrar el modelo cubano y el modelo nicaragüense como los grandes modelos del momento, pues ahora se quedaron sin evidencia. Y cuando no existen Sin evidencias, el argumentos. discurso es muy pobre. Sí, así es, doctor, muy cierto. Sí, no, yo también, yo estuve en el Uruguay y realmente lo que usted dice es muy cierto, es un país muy bien gobernado. O sea, es que es una izquierda moderada, ¿cierto? Mientras que esta izquierda radical, pues es muy peligrosa, es extremadamente peligrosa y Dios nos libre de ella. Muchas gracias, doctor, muy A usted, amable. muy amable. Omaira, Gracias, Nidia, muy amable. Eh, Bendiciones para todos, mi querido doctor Ancísar. De verdad que sí, la radiografía que usted ha hecho sobre los distintos partidos que están hoy tratando de ostentar, alcanzar el solio presidencial, pues de hecho sí, tenemos muy claro que solamente tres partidos lograrán tener la oportunidad de alcanzar la meta de ir a la segunda vuelta. Pero lo importante del tema aquí con relación a, a la búsqueda de nuestros intereses es la parte precisamente ideológica, que dentro de la lógica a veces se va en contravía total. Nosotros estamos en una lucha por el derecho y nos hemos encontrado con un abuso del derecho. No hablo específicamente de este nefasto gobierno, porque desde el principio se ha dicho que es ilegítimo. En consecuencia, ha habido abuso del derecho, ha habido abuso del marco legal, ha habido absoluta irresponsabilidad y desafortunadamente una gran cobardía por parte de quienes tenían que hacerle el juicio político en la Comisión Tercera, sabiendo, porque es que es muy claro cuando uno le dice, no, es que hay ignorancia o hay desconocimiento, pero la información fue dada oportunamente. Quienes estuvieron al pie del cañón haciendo las denuncias sobre la forma corrupta como se llegó al solio y también la falta de nosotros mismos de no haber hecho un movimiento adecuado para presionar la decisión de quienes tenían una obligación en calidad de representantes por elección popular para actuar con responsabilidad como se supone debería de ser de verdad quienes ostentan estas representaciones corporativas. Dentro del esquema programático, yo creo que hay dos cosas muy importantes y es que me da la sensación de que la única que tiene de alguna manera plataforma programática es Paloma dentro del nivel de propuesta política para alcanzar un discurso, por lo menos un discurso coherente sobre el propósito de qué quiere ir a hacer en la posibilidad de alcanzar el solio presidencial. Pienso que Abelardo no ha dado exactamente un discurso programático, pero ha mostrado una dinámica que el pueblo colombiano realmente ha querido escuchar y es precisamente el con quién podemos contar para defendernos de estos delincuentes que nos tienen rodeados, partiendo de que precisamente
la autoridad del poder dentro de ese abuso de derecho y el abuso de la ley ha venido, claro, generando un ambiente hostil, intimidante para el pueblo colombiano. Y eso, de alguna manera, ha resquebrajado radicalmente la tranquilidad de Colombia, de los colombianos. Por la parte del sur, se ha venido generando una arbitrariedad y precisamente se ha venido violentando el derecho a la libertad de conciencia para elegir correcta y adecuadamente como cada ciudadano quiera elegir a su candidato para las corporaciones o ahorita para la elección presidencial. Sé que van a estar muy intimidados nuestras gentes del sur de Colombia y muy corrompidos los del norte de Colombia. Hablo específicamente de la región continental. El centro de Colombia es la que va a definir la suerte de las candidaturas. Y en este momento, pues desde el punto de vista lógico, pienso que hay que convocar a nuestros colombianos a que voten de alguna manera, de una forma libre y espontánea, ya sea por Paloma o por Abelardo de la Espriella. Y hay que convocarlos bajo esos parámetros porque necesitamos que no nos miremos como enemigos. Simplemente estamos haciendo un ejercicio para alcanzar un espacio, pero que al final de cuentas la sumatoria del que pierda en esta primera vuelta la necesitamos como amigos, como compañeros de causa y de lucha para defender a Colombia de quienes pretenden arrebatar nuestra libertad, nuestra democracia, la tranquilidad de las familias, el derecho de crecer y tener el libre desarrollo de la personalidad de los jóvenes, de los niños, de todo aquello y la seguridad misma, cuando tenemos claro que quienes ostentan, entre comillas, la no ideología de izquierda, yo creo que no existe, porque lo único que hay es un afán riguroso por enriquecerse a costa del erario público, a costa de la intimidación y a costa del narcotráfico. Pienso que no hay proyecto político y por eso el afán de generar un ambiente hostil en las ciudades, como en el caso nuestro en este día de antier y ayer, con la llegada de un grupo de indígenas que dentro de esa ignorancia masiva vienen porque están esperando la orden, porque ellos no saben a qué vinieron, pero sin embargo están dispuestos a obedecer ciegamente a que lo que diga el que los trajo, maten, ellos matan, sin problema. Y es uno de los temas muy importantes que el nuevo Congreso, si tiene conciencia y voluntad de hacer patria, es precisamente de enderezar la legalidad de lo que es las leyes para Colombia y los colombianos, donde tienen que estar incluidos los indígenas, porque ellos no pueden seguir en esa actitud que finalmente vamos llevando a una situación muy adversa de que el juicio de cualquier mal comportamiento no es a través de los juzgados normales, sino a través de como lo quiera el cacique o el gobernador, que no es más que un ladrón que se roba todo el recurso económico que le llega a los resguardos y que entonces a punta de palo o meter en un cepo al indígena, con eso creen que van a subsanar cualquier actitud delincuencial que ellos hagan en contra de un ciudadano común y corriente como nosotros, porque ellos son distintos. Y yo pienso que lo único distinto que tienen es que son de grupos indígenas, pero que al final de cuentas son colombianos. Y que la actitud y el proyecto permanente de que somos ancestrales, nosotros también nacimos de una cuna de personas hace muchos años y nacimos en una tierra que se llama Colombia, luego somos ancestrales de nuestra tierra colombiana. Nosotros creemos y queremos salvar a Colombia y por eso hay que convocar sin miedo a que pase lo que pase, hay que votar por la libertad y la democracia, por la defensa de la patria, por la defensa de la seguridad,
por la defensa fundamental de la familia, que es precisamente la columna vertebral de nuestra tierra y de cualquier país, y llevar a efecto de que no es asunto ni de raza, que yo soy negro y leyes para negros, que yo soy gay y leyes para gay, porque ellos y todos, y los indígenas, lo único que necesitamos es que fomentemos el espíritu del desarrollo del talento humano para que cualquiera sea la condición social, la condición de raza, estirpe, lo que sea, se puedan proyectar profesionalmente en el ámbito nacional con el respeto que cada persona merece en su interno. Colombia es para colombianos y no tenemos por qué marcar diferencias al extremo de llevarnos al punto de que casi nos volvemos enemigos a razón del ambiente hostil y un aspirante a un mal gobernante o un sátrapa que pretende gobernar a garrote sean precisamente los que vengan a dirigir nuestro país. Vamos a salvar a Colombia con fe y esperanza, con la fe en Dios y con la confianza de que nuestra Virgen de Chiquinquirá, protectora de Colombia, nos apoye siempre con esa actitud que nosotros tenemos como personas y personas de fe. Muchas gracias. Dios los bendiga. Doña Mayra, mire, usted hace un llamado para la actuación del nuevo Congreso. Miren ustedes cómo quedó el nuevo Congreso. El pacto histórico tuvo la mayor votación en una lista cerrada. Eso es muy importante. ¿Y saben por qué es tan importante? Porque la izquierda colombiana, en todas las elecciones anteriores de la historia del país, se presentaba en distintos grupos, con distintos partidos y con tendencias que eran o prorrusas, o pro-chinas, o pro-Cuba, etcétera. Y ahora digamos que hay algo que es muy interesante, y es que la izquierda se juntó y se radicalizó. Y la derecha está reduciendo también el número de partidos, porque cuando se atomiza demasiado la democracia, el resultado siempre va a ser malo para todos. Entonces, el pacto histórico tiene 25 curules en el Senado, el Partido Centro Democrático tiene 17 curules, pasó de 13 a 17, el Partido Liberal tiene 13 curules, la Alianza por Colombia, que es del Partido Verde, que uno pudiera decir que es de centro, tiene 10 curules, el Partido Conservador Colombiano tiene 10 curules, obviamente de derecha, el Partido de la U, que se llama siempre de centro, tiene 9 curules, la coalición Cambio Radical Alma, más de centro, tiene 7 curules, ahora Colombia, que es el Partido Mira y el nuevo liberalismo, tiene 5 curules, y el Movimiento de Salvación Nacional, que apareció como el partido que respaldó a Abelardo de la Espriella para poderse inscribir, no tenía ninguna participación política y alcanzó 4 curules. Eso de alguna manera también nos está mostrando un panorama político en el que yo pudiera hacer una analogía, pudiera decir que la clase media colombiana, que la clase media colombiana es al análisis económico lo que el centro es al análisis político, es decir, está desapareciendo. La clase media colombiana ha venido en unos casos desmejorando sus ingresos y en otros casos pues o mejorando o yéndose para distintos países, y lo mismo ha venido pasando con el centro de la política, porque prácticamente han tenido que coger para uno u otro lado. Hablar de centro hoy es bastante difícil, porque si hubiese bastante centro, como lo indican las tendencias de partidos, o por lo menos como se denominan, entonces quien debería tener una gran posibilidad es Fajardo, y yo estoy absolutamente seguro que no la tiene. Sin embargo, esa composición, particularmente del Senado, es muy interesante verla. Eden, Doctor, la pregunta viene siendo Abelardo, bueno, ya vimos nosotros en el tema de la vicepresidencia de Paloma a Oviedo, hablando maravillas de Puerto Resistencia, del monumento al estallido social, de que eso no hay que derrumbarlo, de que eso es la indignación social.
Y eso es prácticamente fue contra el gobierno de Duque, siendo del partido de Paloma Valencia y es la que va a ir de fórmula vicepresidencial. Si el escenario pinta como en el 2018, posiblemente retorno a la derecha, pero para el 2030 puede volver un Gustavo Petro. ¿Quién garantiza qué candidato garantiza que no se va a repetir esa misma historia y evite el regreso de Gustavo Petro para el 2030? ¿Y cuál es en un estallido terrorista como el 2021, cuál es el candidato que lo puede contener? ¿Cómo sería una Paloma Valencia con Oviedo o un Cepeda con la indígena o un Abelardo con Juan Manuel Restrepo? Bueno, hombre, a mí me parece que sí estamos ante una inminente vuelta a un posible estallido. Si la izquierda pierde, yo no sé qué podrá pasar en el sentido de con todo lo que ahora, incluso Alexander López, el senador del Valle, que acaba de recuperar su curul, está diciendo que la minga se tiene que repetir en todos los países, en todos los departamentos y que la izquierda tiene que ganar porque sí o porque no. Eso es realmente una amenaza frente al comportamiento democrático. Lo segundo es que en este periodo vamos a ver discursos blandengues en el sentido de tratar de no herir susceptibilidades de parte, por ejemplo, de Paloma o en algún momento de Abelardo, tratando de decir que de reconocer que algunas cosas del gobierno Duque pudieron estar mal o algo por el estilo, pero en todo caso tratando de no afectar, digamos, en la conquista que puedan hacer, ¿por qué no?, de algunos seguidores de izquierda desencantados del gobierno Petro o de aquellos que todavía no están filados del todo. Ahora, no hay regreso posible en las actuales reglas de la Constitución de Petro como candidato. Está absolutamente prohibida la reelección y acaba tanto Paloma como de la Espriella de decir que evidentemente no propondrán de nuevo que vuelva a la reelección. Sin embargo, recuerden ustedes que Petro sigue promoviendo una Asamblea Nacional Constituyente, que no es otra cosa que hacer otra constitución a la medida, una constitución sastre, que es una constitución a la medida del gobernante. Dice que la va a proponer en julio de nuevo, dice que va a hacer también una reforma económica en julio, lo cual obviamente presenta por molestar a la opinión y por alterar de una vez al nuevo gobierno que llegue. La posibilidad de una protesta social manipulada, presionada, pagada, incluso desde el erario público, pues no está tan lejana. Sin embargo, uno tendría que pensar que Colombia tiene instituciones suficientemente fuertes como para poder contener cualquier cosa que esté por fuera de la Constitución. ¿Qué va a pasar en el 2030? Yo creo que lo mejor es preocuparnos por qué va a pasar ahora. En la medida en que tomemos muy buenas decisiones ahora, seguramente, y con un buen gobierno, porque no basta elegir, aquí hay un problema que es de fondo, y es que muchos candidatos se preparan para ganar las elecciones, pero no para gobernar. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿los candidatos que tenemos de cualquier tendencia están preparados para gobernar o solo para ganar elecciones? Gracias, doctor. En su discurso me hizo pensar algo. ¿Qué tal si la registraduría está mostrando que está perfecta, todas las autoridades electorales también? ¿Y qué tal si la registraduría hace lo mismo que hizo hace 4 años el que estaba de registrador? Y lo otro, Petro tiene un ego tan extremo, tan llevado al extremo que yo pienso que él es capaz de creer que puede engañar a Trump. En esos dos preceptos, ¿cómo juega usted, por favor? No, es que el egocentrismo sí se tomó el mundo. Usted sabe que hemos venido de movimientos sociales en la historia de la estructuración de las fuerzas políticas. Vinimos
primero de emperadores que evidentemente tenían todo el poder en sus manos. Luego empezaron a aparecer democracias, pues yo no me quiero ir hasta los griegos o hasta los romanos, pero lo que sí quiero es hacerles caer en cuenta que primero habrían, después de que cayeron todos esos imperios, hubo grandes movimientos sociales que prácticamente tenían una sola tendencia. Después llegó la estructuración de los partidos. Luego, eso en el siglo XIX, se estructuraron los partidos en el mundo en general. Luego, en el siglo XX, aparecieron ya los movimientos políticos. Dentro de los mismos partidos se fueron capsulando movimientos políticos que se llamaban de muchas maneras. Y en Colombia, pues el Partido Liberal tuvo en un momento hasta 7 tendencias que además tenían a sus líderes. Y luego llegó el culto a la personalidad. Entonces, de él apenas estamos medio saliendo. Y es que cada uno de los que tomaron el poder se convirtieron en salvadores. Y uno ahí tiene que meter personajes de distintas tallas. Se me asoman las letras en mi lengua, pero no quiero mencionar el hecho de que hayamos vuelto nuestras democracias con ismos, es decir, denominadas a partir ya no de pensamiento político o de matrícula partidista, sino de seguimiento a personas específicas como prácticamente los salvadores de la nación en cada uno de nuestros países. Pero miremos que en América Latina eso empezó con el peronismo en Argentina y después se fue irradiando a Venezuela y después llegó a Colombia, y en Colombia el hecho de las elecciones del 70 con Rojas Pinilla y con lo que pasó en su momento con el general, pues marcaron también una tendencia en donde empezaron a aparecer los salvadores, y los salvadores de los López y de los Turbay y de los Lleras, y bueno, y después llega el fenómeno Uribe, en donde es un culto a la personalidad, hasta llegar a Petro, que ha dicho que la historia del mundo lo recordará, que él marca el antes y el después de la historia del mundo. Eso lo ha dicho él mismo. Entonces, cuando uno tiene una persona diciendo eso, pues evidentemente casi puede afirmar que esa persona es capaz de hacer cualquier cosa por conservar el poder. Gracias, doctor. Gracias, señora Nidia. A ver, yo pienso que estamos en un punto de urgencia, de urgente necesidad de ser positivos a ultranza. Podemos ver todo lo que queramos, pero el enfoque de todos nosotros es estrictamente, precisamente, el votar. Porque el discurso de estamos en peligro, el discurso de no sabemos si van a haber elecciones, o sea, eso no. Porque precisamente Petro y sus secuaces se valen de generar ambientes distorsivos para que las personas dejemos de pensar en lo fundamental. No, hay que votar, hay que votar. Es enfatizar en que es votar y sin miedo, es salir y sin miedo. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es que tengamos miedo. Muy bien. Muchas gracias. Respecto a cómo iba a quedar el Congreso, ¿cierto? Si no estoy mal. Pero ya dije cómo quedó en el Senado, y les decía que era muy importante. Es muy particular ver que en el Senado las 2 listas cerradas, tanto de izquierda como de derecha, fueron las que mayor número de senadores obtuvieron. Eso de alguna manera también podría marcar un comportamiento, porque ustedes vieron que cursó en el Congreso de la República un proyecto que buscaba 2 o 3 temas que son importantes. Ustedes saben que hay algunos países de Latinoamérica en donde es obligatorio para el ciudadano ir a las urnas. En Colombia es todavía optativo. Y también se estaba hablando de la posibilidad o no de que todas las listas fueran cerradas o abiertas. En eso hay mucho por discutir, pero si se quiere partidos fuertes, las listas deberían ser cerradas. Si se quiere una democracia
con amplio debate, las listas deberían ser abiertas, pero ese es un tema para otra ocasión, mi querida doña Nidia. Muchas gracias. Sí, incluso yo sí tengo una pregunta. ¿Con cuántos votos necesita, o sea, cuántos votos necesita un senador para hacerse elegir? ¿Es igual los votos para el Senado que para la Cámara? No, eso depende. Hay que cumplir una serie de condiciones. Lo primero es que el partido tiene que lograr el umbral, y el umbral es el 3%. Esas son unas cuentas matemáticas que son un poquito dispendiosas de explicar. Pero lo primero es que, por ejemplo, en las elecciones pasadas, un candidato al Senado sacó alrededor de 400.000 votos y no llegó. Y otro que sacó 32.000 votos llegó. ¿Por qué? Porque en el primer caso, el umbral estaba por los lados de 600.000 votos para el partido, para que obtuviera 600.000 votos a nivel nacional, y no los obtuvo. Él obtuvo 400.000 votos, pero a manera personal, no le sirvieron de nada. Y el segundo, que llegó con 32.000 votos, el partido obtuvo alrededor de 850.000 votos, y eso se va marcando de acuerdo con la votación por el partido y por el candidato en particular. Entonces, digamos que el rasero inicial es el umbral, y después se va decantando de acuerdo con lo que en las distintas listas vaya obteniendo cada quien. Entonces, por ejemplo, y el mismo umbral se aplica para la Cámara, pero ya no a nivel nacional, sino a nivel departamental. Porque recuerde usted que los representantes de las cámaras tienen circunscripción departamental, es decir, cada departamento, de acuerdo con su población y su censo electoral y demás, tiene un número determinado de representantes a la Cámara. En cambio, el Senado es circunscripción nacional. Por el candidato a la Cámara se puede votar exclusivamente en el departamento donde es candidato, de donde es origen. Por el senador se puede votar en cualquier parte del país. Por eso el umbral para uno es departamental y para el otro es nacional. Pero no es tan fácil ni tan entendible el procedimiento. Muchas gracias, doctor. Sí, porque yo noté que, por ejemplo, la representante Lina Garrido obtuvo más de 30.000 votos y no alcanzó la curul en el Senado. Y eso se va a llamar cifra repartidora. La cifra repartidora es la que va marcando con cuántos votos se llega. Depende en qué lista estaba, por ejemplo. Es muy complejo. Vea, le Podemos voy a hacer el hacer una ejercicio un día de pregunta. estos. Gracias. Le voy a hacer una pregunta. ¿Una persona que tiene 5 congresistas puede llegar a ser presidente? ¿Tiene cómo gobernar con 5 congresistas? Donde tenemos como casi 300 congresistas. Bueno, entre todos, sí. En Colombia en este momento hay 102 senadores, porque esto sí lo digo con letras y con la boca llena, porque los bandidos de las FARC, a los que Santos les regaló 6 curules, ya desaparecieron. Y lo particular, algunos de ellos se presentaron al voto popular, y da absolutamente grima ver los resultados. Pues evidentemente nadie los quiere. En Colombia el poder presidencial sigue siendo francamente muy grande, y uno pudiera ver incluso este gobierno. Yo por eso digo que en el Congreso también hay unas venganzas, porque en las reformas, en los proyectos que ha presentado el presidente Petro, a mí como demócrata, me parece imposible que en esos proyectos no hubiese al menos algunas cosas buenas que pudieran ser aprobables. Pero no, aquí es arrasar con todo desde un lado o desde el otro. A mí me parece que eso no tiene sentido. El bien de la nación debería estar por encima de todo lo demás, y la democracia debería servir para entender que así no me guste determinado contenido, si le beneficia a la mayoría de la población, debiera aprobarse. Yo particularmente no soy amigo para nada de los subsidios, siempre y cuando esos subsidios no signifiquen que haya una retribución de acción social por quien es beneficiado. Ese es otro cuento aparte, pero Petro gobernó prácticamente con la oposición mayoritaria. Gobernó, quiero decir, es decir, ejerció el poder, pero prácticamente todas sus reformas se fueron al piso, mientras él aumentó y aumentó y aumentó el gasto público, pero muy orientado al despilfarro y muy orientado a mantener llenas las barrigas
y obviamente contentos a sus electores. Gracias. Muy bien, doña Nidia. Muchísimas ¿Cuántos gracias por la votos debe invitación. sacar para ser el presidente en estas elecciones? ¿Perdón? ¿Cuántos votos debe sacar para ser presidente en estas elecciones? No hay que saber cuántos votos, hay que saber que sea el ganador. Es decir, Ganador. para ser presidente de Colombia se van a presentar 14 listas el 31 de mayo. Sí. De esas 14 listas, si alguno obtiene el 50% más un voto, es presidente en primera vuelta. Como yo pienso que no va a ser posible, entonces solo quedarán para segunda vuelta los dos primeros. Y esos dos primeros, la derecha sueña con que sean de la Espriella y Paloma, para que como en Chile se presente la posibilidad de que con uno o con otro gobiernen. El sueño de la izquierda, el sueño inicial es ganar en primera vuelta, pero lo más seguro es que quede uno de derecha y uno de izquierda y que ellos dos disputen la presidencia. Después de pasar el 31 de mayo, quedan unos muy poquitos días, 21 de junio, es decir, 3 semanas largas o 4, no, pues no son 4 semanas, 3 semanas largas, para que todos los movimientos que participaron con sus candidatos en primera vuelta digan por quién van a votar. Y esa parte es una parte de donde hay que tener gran talante, donde hay que tener muy conversadas las fuerzas políticas antes del 31 de mayo, donde hay que incluso hacer pactos y coaliciones, donde hay que hacer promesas políticas, donde ya llega el juego totalmente electorista, para decirlo de alguna manera, proselitista total, porque evidentemente esa conversación no se puede tener solo después del 31, sino que hay que calentar los acuerdos antes de esa fecha, sobre todo con quienes tienen claro que no van a ganar. Y usted sabe, doña Nidia, y todos sabemos, que el poder conquista con promesas y que las promesas habitualmente tienen que ver con burocracia y con economía, para no llamarla de otra manera. Para no llamarla de la manera correcta. Bueno, muchísimas gracias. Muy amables ustedes. Me encantó conversar con ustedes. Doctora César, el gusto fue todo nuestro. Espero poder Sí, muchas tener gracias. el gusto de invitarle otra vez y que usted hace. No, es que usted da órdenes, yo simplemente obedezco. ¡Anda! Eso sonó bien. Pero es que así es. Muy bien, gracias. Aquí estoy siempre listo para ustedes. Muchísimas gracias y muy amables. Tengan linda noche y gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. gracias, señora Nidia. Muchas gracias.